Hermanos, el Señor les bendiga. Este estudio, hermanos, lo hacemos con el fin de poner en orden lo que es el Evangelio. Este hermoso Evangelio que el Señor nos trajo y que es el Evangelio que tenemos que predicar en todo el mundo, así como nos lo dio el Señor. Y ahora, hermanos, este estudio le vamos a llamar la imposición de manos en la Biblia. Porque, hermanos, la imposición de manos sabemos que es una doctrina. Y sabemos que hay muchas iglesias y hay muchas denominaciones y el cristianismo está dividido en doctrinas. Y tenemos doctrinas de imposición de manos de muchas corrientes. ¿Y cuál es verdaderamente la imposición de manos que Dios mandó y que a Moisés le fue dada esta orden? Y vamos a leer, hermanos, algo sobre esta imposición, porque hay muchas denominaciones donde, pues, hermanos, es un tocadero ahí de hermanos, hermanas, y es un tocadero ahí de todo tipo así de cosas, y que quieren santificar hasta escobas, utensilios y apóstoles y profetas. Pero no, hermanos, no es así. Vamos a leer así y Dios nos dé luz sobre esta ordenanza. Dios había prometido a Israel que todos los pecados de las personas serían limpiados mediante la imposición de manos y el sacrificio de la ofrenda de pecado, pero como para todos era imposible poner las manos en la cabeza del macho cabrío individualmente, Dios consagró a Aarón para ser el sumo sacerdote. Entonces él podía ofrecer el sacrificio por todas las personas. Por consiguiente, él pasaba todos los pecados del año a la cabeza del macho cabrío, expiatorio de una vez. Esta es su sabiduría y el poder de la redención. Dios es sabio y asombroso. Él envió a su Hijo Jesús para salvar a nuestro mundo, y entonces la ofrenda del pecado no fue necesaria nunca más. Ahora es necesario un representante de todo ser humano, el que pusiera sus manos en la cabeza de Jesús y pasase todos los pecados del mundo. Este representante fue Juan el Bautista. Mateo 11:11. Dios envió al representante de todo ser humano ante Jesús. Este fue el Bautista, el último sumo sacerdote de las personas, como está escrito en Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Él es el único representante de las personas. Él envió a Juan como el representante de toda su creación. Por eso él podía bautizar a Jesús y pasar todos los pecados de las personas a Jesús. Si unos 6,000 millones de personas en el mundo van a Jesús y cada uno pone sus manos en Jesús para pasar todos sus pecados, ¿qué va a ocurrir en su cabeza si más de 6,000 millones de las personas en este mundo tuvieran que poner sus manos en Jesús? Esto no sería un buen espectáculo. Algunas personas entusiastas harían tanta fuerza que su cabeza se bajaría. Dios, con su sabiduría, designó a Juan para ser nuestro representante, y él pasó todos los pecados del mundo a Jesús de una vez. Esto está registrado en Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, presentándose a Juan para ser bautizado por él. Esto fue cuando Jesús tenía 30 años. Jesús fue circuncidado 8 días después de su nacimiento, y hay poco escrito sobre él desde entonces hasta que él tuvo 30 años. La razón por la cual Jesús tuvo que esperar hasta que tuviera los 30 años para ser el sumo sacerdote divino fue para cumplir el Antiguo Testamento. En Deuteronomio, Dios dijo a Moisés que el sumo sacerdote debía tener al menos 30 años antes de que él pudiera acceder al sumo sacerdocio. Jesús es el sumo sacerdote divino. ¿Cree usted esto?
En el Nuevo Testamento, en Mateo 3, 13, 14, se dice: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, presentándose a Juan para ser bautizado por él. Mas Juan trataba de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Quién es el representante de las personas? Juan el Bautista. Entonces, ¿quién es el representante del cielo? Jesucristo. Los representantes se encontraron entonces. ¿Quién es el más alto? Por supuesto, el representante del cielo. Entonces Juan el Bautista fue tan atrevido que gritó a los líderes religiosos en esos días: engendros de víboras, arrepentíos. De repente se hizo humilde ante Jesús: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces Jesús dijo: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús vino a este mundo para cumplir toda justicia, y esto fue realizado cuando él fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces se lo permitió, y Jesús después fue bautizado, subió del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo puesto mi complacencia. Esto es lo que ocurre cuando él fue bautizado. La puerta del cielo fue abierta cuando él fue bautizado por Juan el Bautista, y quitó todos los pecados del mundo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos la arrebatan. Todos los profetas y la ley de Dios habían profetizado a Juan el Bautista. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Dice aquí: y los valientes lo arrebatan. Todas las personas que confíen en su bautismo pueden entrar en el reino de Dios sin excepción. Hermanos, aquí esta lectura aquí, ahora vamos acá, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Y hay algunos versículos, hermanos, que pues también se han mal interpretado. Y vamos a leer algo así sobre lo que aquí en Deuteronomio, aquí Moisés, el que fue el que instituyó la imposición de manos. Y Deuteronomio 34:9 nos dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido como cara a cara, y nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto a Faraón y todos sus siervos y a toda la tierra, y en el gran poder, en los hechos grandiosos terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Pues aquí Moisés, él no fue que haya una profecía que tenía que cumplirse, sino lo que aquí Moisés fue y hizo fue un hecho de una ordenanza de Dios en aquellos tiempos, que se cumplió en aquel tiempo. Y entonces lo que hizo Moisés, había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Esto no tiene nada que ver con lo que hizo Juan el Bautista, que le impuso las manos al Señor Jesús. Esto es otro evento que Dios preparó dentro de su plan de Dios, dentro de su obra salvadora. Pero lo que han interpretado y han hecho de estos versículos que es una profecía que tenía que cumplirse. Pero pues aquí nos dice también en Primera de Timoteo, voy a leer algo sobre capítulo 4, versículo 14. Y lo que dice en esta Biblia antigua, que es una de las más antiguas, dice aquí en este capítulo: no malogres la gracia que tienes por la consagración, la cual se te dio a pesar de tus pocos años en virtud de particular revelación, con la imposición de las manos de los presbiterios. Medita estas cosas y ocúpate enteramente en ellas, de manera que vea todo el mundo tu aprovechamiento. Vela sobre ti mismo y atiende a la enseñanza de la doctrina.
Insiste y sé diligente en estas cosas, porque haciendo esto te salvarás a ti y también a los que te oyeren. Entonces, este versículo es muy difícil, está mal interpretado, porque pues los filósofos, los teólogos, le han dado otro significado, y según ellos lo han, lo han interpretado que todo creyente tiene que imponer las manos, y han creado muchas doctrinas que son de hombre, y estas doctrinas lo que han hecho es que nos han confundido y nos han llevado así a crear un sinfín de doctrinas. Y lo que acabo de leer yo en esta Biblia antigua, lo voy a leer en la Reina Valera, lo que dice aquí también. Nos trasladamos a nuestros tiempos. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero lo que está aquí, el apóstol Pablo está exhortando a Timoteo, dice que no descuides el don que hay en ti. Y la otra Biblia nos dice, la antigua dice, no malogres. Entonces lo que está previniendo es el apóstol Pablo, que esto de la imposición de manos, lo que está diciendo en este versículo, que no se ocupe y que no descuide lo verdadero. En Hebreos 6 nos dice, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. Aquí nos está diciendo de la doctrina de imposición de manos, que debemos de dejarla. ¿Por qué? Porque lo verdadero así en imposición de manos está en Juan el Bautista, que él fue el que le impuso las manos al Señor Jesús, pero para pasarle todos los pecados de la humanidad. Entonces, todos los pecados de todos nosotros, iniquidades, transgresiones, rebeliones. Y eso fue ahí donde se cumplió la justicia de Dios, y ahí Juan el Bautista por eso no quería bautizarlo, porque Juan el Bautista traía un bautismo de arrepentimiento, pero ahí todo lo contrario, allí se cumplió, que fue que se cumplió toda justicia como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista le hizo la imposición de manos para pasarle todos los pecados al Señor Jesús de la humanidad, todos los pecados del mundo, los pecados así desde que nacemos hasta que morimos. Y entonces nosotros debemos de ver que la imposición de manos fue Juan el Bautista. Pero lo que aquí se ha creado en el Nuevo Testamento son doctrinas, y que sacan de eventos que no tienen nada que ver con la justicia de Dios. Y hermanos, esto necesitamos verlo a la luz de la palabra de Dios, y vemos que nosotros pues, no podemos fácilmente imponer así las manos, porque pues el apóstol Pablo, él está previniendo a Timoteo que no las ponga con ligereza. Y en el libro de Hebreos nos dice que debemos de dejar esa doctrina, porque una vez ya nada más Juan el Bautista le pasó todos los pecados de la humanidad, y ahí se cumplió la justicia de Dios. Hermanos, este estudio es breve y vamos a continuar con estos estudios. Que el Señor les bendiga.